En el video anterior, nosotros conocimos lo que se conocen como listas y en esta sesión vamos a ver un tipo de dato muy similar, pero antes de adentrarnos a ese necesitamos conocer un nuevo concepto que se conoce como mutabilidad. En este caso la palabra no es muy confusa, se puede entender bien a lo que se refiere, pero vamos a definirla antes de pasar con un nuevo tipo de dato. Cuando hablamos de mutabilidad, nos referimos a la capacidad de algún objeto a cambiar su valor una vez que se hayan asignado. Es decir, se dice que algo es inmutable si algún objeto tiene un valor fijo después de su creación y este pues ya no va a poder ser cambiado en un momento futuro. En caso contrario, cuando hablamos de mutabilidad, nos indica que nosotros vamos a poder cambiar el valor asignado en algún momento futuro. Entonces vamos a poner primero aquí su definición y después vamos a ver un ejemplo en código. Entonces tenemos lo que es mutabilidad, que se dice que es la capacidad de los objetos a cambiar su valor una vez asignados. Esa es prácticamente su definición. Y ahora vamos a verlo con un ejemplo en código. Para eso yo voy a abrir un nuevo archivo que le voy a llamar listas tuplas también. .py. Entonces ustedes recordarán que nosotros podíamos crear una lista. Podemos poner aquí una variable lista que contenga números enteros, por ejemplo 1, 2 y 3. Y de las sesiones pasadas podían saber que nosotros podemos modificar los elementos que se encuentran dentro de esa lista. Por ejemplo, yo puedo cambiar aquí mi número 2, que está en medio, únicamente accediendo a ese número mediante un índice y asignándole otro valor. Si nosotros imprimimos esa lista de esta manera y vamos a correr nuestro programa, veremos que nos aparece una lista de 3 números, pero el 2 intercambiado por el número 5. Entonces, si nosotros no quisiéramos que nuestra lista fuera modificada en algún momento, existe otro tipo de dato que conocemos como tupla. Voy a ponerlo aquí como comentario. Y esa va a ser la lección del día de hoy. ¿Por qué? Porque necesitamos también conocer este tipo de dato nuevo. Es prácticamente lo mismo que una lista, pero a diferencia de ella, pues no va a poder ser modificado. ¿Cómo voy a definir yo una tupla? La voy a poner aquí en una variable que se llame tupla. Y en este caso no lo vamos a hacer con corchetes. Vamos a definirla mediante paréntesis. Vamos a poner aquí, por ejemplo, una tupla de cadenas. En este caso pues son puras letras A, B y C. Vamos aquí a correr mi programa para ver que no nos marque ningún error. Entonces voy a ir a mis documentos. Voy a hacer la terminal un poco más grande. Y yo lo guardé como listas tuplas. Entonces voy a poner Python listas tuplas.py. Y verán que me aparece justamente mi lista que yo había modificado. ¿Qué quiere decir? Que la modifiqué exitosamente. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, a esta tupla le quiero asignar otra vez en la posición 1 otro carácter, por ejemplo, que sea la letra Z? Si yo la quiero cambiar, pues ¿qué va a pasar? Que no me va a dejar. ¿Por qué? Me dice, esta tupla que tú definiste aquí arriba, pues no soporta una asignación de elementos. Es decir, es inmutable. Y aquí en Python vamos a tener siempre lo que son tipos de datos mutables e inmutables. De hecho, vamos a ver algo que en clases pasadas no vimos porque necesitábamos revisar este concepto. Que vamos a ver que tenemos una cadena, por ejemplo, que diga Python, y ya habíamos visto que nosotros podíamos acceder a sus elementos también mediante índices, ¿no? Podíamos acceder a, por ejemplo, al índice 2, podíamos imprimirlo, y en este caso pues nos debe de imprimir la letra T. Bueno, antes que nada vamos a comentar esta parte para que no nos marque ningún error. Y vamos a correrlo. Y efectivamente me marca la letra T.
Pero ¿qué pasa si yo esa cadena en el índice 2 o en cualquier índice, yo le quiero asignar otra letra, por ejemplo la J? Vamos a correrlo. ¿Y qué me dice? Me dice que las cadenas pues no soportan tampoco una asignación. ¿Qué quiere decir esto? Que también las cadenas son inmutables. Entonces vamos a hacer aquí una anotación en donde digamos variables o tipos de datos mutables y también tipos de datos inmutables. Entonces, los mutables sabemos que pueden ser, por ejemplo, lo que son las listas. Vamos a ponerla acá como una lista. Y ustedes han utilizado, por ejemplo, booleanos, han utilizado enteros, han utilizado cadenas. Pero, por ejemplo, ya vimos que las tuplas también son inmutables. Las cadenas son inmutables. Ahora viene la gran pregunta. ¿Los números enteros son mutables o inmutables? Aquí puede haber mucha confusión porque ustedes podrían hacer lo siguiente. Ustedes pueden definir su variable x igual a 5 y después cambiar esa variable x igual a 6. Y entonces ahí muchos podrían decir, pues los enteros son mutables porque se pueden cambiar. Pero no. Esto tiene también una explicación por detrás que pues justamente la vamos a ver, pero no escrita, sino vamos a verlo rápido en un ejemplo con dibujos. Tenemos aquí entonces una pantalla que nos va a ayudar a explicar mejor este concepto. Sabemos entonces que yo puedo tener una variable x a la que le puedo dar el valor de 5 que habíamos visto en el código. Y sin embargo yo después puedo asignar esa variable x otra vez, pero hacia un número, por ejemplo, digamos 7. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que si se dan cuenta, nosotros vamos a tener muchísimos números, desde el 0 hasta infinitos números, e incluso números negativos. Pero estos números nunca cambian su valor. Lo único que pasa es que tenemos nuestras variables, por ejemplo aquí la x, que primero estaba haciendo referencia a este número 5. Y después cuando hicimos la otra asignación, borramos esta flechita que está apuntando hacia el número 5 y cambiamos hacia el número 7. Pero el 5 nunca cambió, solamente dejamos de utilizarlo. En este caso, pues, estamos diciendo que todos los números siempre mantienen su posición, pero lo que cambia el valor es de nuestra variable x. Entonces, no quiere decir que nosotros vayamos a estar cambiando el valor del 5 al 7, sino más bien estamos moviendo de lugar nuestra x. Muy bien, entonces ya que vimos ese concepto, ahora sí podemos decir que los números enteros, o de hecho números reales en general, pues son inmutables. Lo mismo va a pasar con los booleanos, no son mutables, únicamente cambiamos el valor de nuestra variable. Entonces regresamos otra vez aquí a nuestro código y sabemos que entonces en los tipos de datos inmutables podemos agregar a los tipos de datos numéricos y también, por ejemplo, los booleanos. Y obviamente pues nos faltan ver todavía más tipos de datos que probablemente después pongamos también en los mutables. Pero por ahora vamos a dejarlo únicamente con los tipos de datos que conocemos. Vamos entonces a ver qué es lo que podemos hacer con las tuplas. Por ejemplo, yo puedo acceder, al igual que una lista, tengo acá mi tupla de caracteres, puedo acceder mediante índices, ese no me marca ningún problema porque no estoy asignando. Podemos utilizar también lo que son los rangos, que lo habíamos visto cuando revisamos lo que son las listas. Podemos poner nuestra variable tupla y utilizar los rangos. E incluso también podemos utilizar los métodos como obtener la longitud de una tupla. En este caso yo aquí le pongo lentupla. Y pues prácticamente podemos hacer lo mismo que las listas, únicamente con el detalle que no vamos a poder modificar sus elementos.
Entonces llega la pregunta, si las tuplas son tan similares a las listas, ¿por qué vamos a usar tuplas en vez de listas? Pues para empezar, pues las tuplas ocupan menos memoria en nuestros programas y por lo tanto incluso pueden llegar a ser un poco más rápidas. Además, si nosotros queremos que se proteja nuestro tipo de dato contra una escritura, contra una modificación, pues este es un buen ejemplo para poder utilizarlas. E incluso pues después vamos a ver lo que se conocen como diccionarios, que ahí también nos van a poder servir un poquito más. Y recordarán también de clases pasadas que nosotros podíamos convertir de un tipo de dato a otro. En este caso pues no va a ser la excepción. Podemos convertir de lista a tupla y también de tupla a una lista. Entonces vamos a ver eso a continuación. Voy a poner aquí un poco más de espacios y vamos a poner conversiones entre listas y tuplas. En este caso yo voy a manejar únicamente variables X para hacerlo más cómodo. Y voy a definir aquí una tupla, que en este caso voy a poner 1, 2, 3 y 4. Si nosotros quisiéramos convertir este tipo de dato a lista, lo que vamos a hacer es únicamente poner esta instrucción que se llama list. Paréntesis, encerramos a la tupla y cerramos el paréntesis que hace referencia a la instrucción list. Y recordarán que también existe una instrucción que se conoce como type para revisar el tipo de dato de nuestra variable que estemos utilizando. Entonces vamos a utilizarla para verificar que efectivamente ahora esta tupla que yo definí aquí es una lista. Voy a poner aquí print para que me lo muestre en pantalla y utilizamos la instrucción type para que me diga el tipo de dato que estoy utilizando y vamos a utilizar la X que está aquí. Entonces, ahora voy a limpiar aquí la pantalla, vamos a correrlo y recordemos que tenemos un error por acá arriba que estamos asignando. Entonces únicamente voy a comentarlo y ahora sí podemos correr nuestro programa sin ningún problema. Y vean que cuando yo hago la última impresión, efectivamente me dice que es una lista. ¿Qué pasa si yo no hubiera puesto este list aquí? Vamos a borrarlo y corremos otra vez. Vean que ahora me dice que es una tupla. Vamos a dejarlo aquí como lista, pero pues al menos ya tenemos la certeza de que efectivamente se hace la conversión. Y para convertir de una lista a una tupla es muy parecido. Únicamente, por ejemplo, yo puedo poner aquí una lista también del 1 al 4. Recuerden que las listas son con los corchetes, pero ahora en vez de list voy a utilizar una instrucción que se llama tuple. Cerramos con paréntesis y encerramos esta lista. Y ya con eso nosotros tenemos una tupla en nuestra variable y. Muy bien, ya con eso entonces conocemos las diferencias entre una lista y una tupla. Sin embargo, pues vamos a aprovechar el tiempo de este video y vamos a ver una que otra curiosidad también sobre las listas. Entonces vamos a poner aquí una sección de conociendo más sobre las listas. Recordarán que podemos tener una lista definida. Vamos a poner aquí como números con los corchetes y podemos poner 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, ¿qué pasa si yo quiero copiar esta lista de números a otra variable? Vamos a poner aquí copia de la lista y voy a poner la lista números aquí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Que estoy asignando a mi variable copia lista la misma lista que yo tengo aquí arribita. Y recordarán ustedes que las listas pues sí son mutables, entonces yo puedo cambiar los valores. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner mi variable copia lista y voy a asignarle en la posición 2, es decir, voy a cambiar este número 3, lo voy a cambiar por un número 10, por ejemplo. Y si yo imprimo mi copia lista, me debería de marcar una lista entonces que es 1, 2, 10
4 y 5. Vamos a ver si es correcto. Y efectivamente, ¿no? Tenemos 1, 2, 10, 4 y 5. Pero vamos a ver algo muy curioso. Vamos a ver que aquí tenemos lista de números. Entonces, vamos a correr otra vez nuestro programa y vean que me sigue imprimiendo lo mismo. Me sigue imprimiendo 1, 2, 10, 4 y 5. Y muchos podrán preguntarse, oye, ¿por qué si yo modifiqué la copia de la lista, por qué me está apareciendo la misma lista que yo modifiqué en mi variable lista números, que es diferente? Pues resulta que es un caso muy similar a lo que nosotros estamos haciendo con la asignación de números enteros. Vamos a verlo otra vez de nuevo con unas ilustraciones. Entonces, yo podría tener mi lista, que le voy a poner aquí rápido como lista, y teníamos asignados los números del 1 al 2, 3, 4 y tenemos asignado el número 5. Y teníamos nuestra variable que es la copia. Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando aquí? Que cuando nosotros elaboramos un programa, nosotros tenemos un apartado en la memoria de nuestra computadora dedicado a ese programa que nosotros estamos ejecutando. Nosotros entonces vamos a ilustrarlo aquí como una cajita y vamos a estar accediendo, digamos, a esta memoria. Y cuando yo creo una variable, lo que hace mi programa es dedicarle una cajita en nuestra memoria a esta lista que yo acabo de crear aquí. Tenemos que mi variable que se llama lista números está accediendo a esta lista que yo creé con números enteros y que está guardada en un cachito de mi memoria. Estos son otros cachitos de memoria, otros cachitos de memoria que están dedicados a lo mejor a otras variables. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando yo hago que mi copia lista sea igual a mi lista? Pues lo que está haciendo es que yo voy a ver hacia mi memoria y voy a ver lo que tiene exactamente mi otra variable que se conoce como lista. Esto lo vamos a explicar todavía en videos posteriores cuando veamos lo que son pasos por valor y pasos por referencia, pero por ahorita es necesario que pues, se queden con esta idea de qué es lo que está pasando. Lo que está haciendo entonces es que está accediendo a la misma memoria de mi computadora donde está almacenada esta lista. Quiere decir que esa lista está ubicada únicamente en un espacio. ¿Y qué pasa cuando yo modifique la copia de mi lista? Pues lo que pasa es que se modifica todo este espacio de memoria y por lo tanto, como también mi lista de números estaba haciendo o consultando este espacio de memoria, pues el cambio se va junto con ella. ¿Qué es lo que vamos a hacer si nosotros no queremos afectar a la lista original y en realidad hacer una copia? Y con una copia nos referimos a que tengamos otra lista igualita, pero en otro espacio de memoria, pues es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, pues conocemos que esta definición no está mal, o sea, no es algo incorrecto, pero nosotros queremos hacer una copia, no queremos utilizar la misma variable o hacer referencia a esta misma lista. Si nosotros quisiéramos hacer una copia exacta, sin que se vaya a modificar la original, podemos hacer lo siguiente. Vamos a decirle que la copia lista va a ser igual a la lista de números y vamos a poner el rango con 2 puntos. Recordemos que si no poníamos nada al inicio y nada al final, pues es como si me tomara la primera posición y la última posición. Es decir, que me va a copiar todos los elementos. Con esa única instrucción, ya no importa que nosotros modifiquemos mi copia lista, ahora sí es una copia. Vamos a verificarlo acá. Y vemos que efectivamente, pues ahora mi lista de números original no se modificó con ese número 10 que teníamos antes. Si nosotros imprimimos copia lista ahora,
Voilà, ahora sí, tenemos esa modificación del número 10. ¿Qué más podemos hacer con las listas? Pues digamos que yo tengo aquí otra lista muy rápida, 1, 2 y 3, y vamos a ver lo que se conoce como desempacar una lista. Esto puede sonar como si fuera incluso una caja, y lo que vamos a hacer cuando nos referimos con desempacar, pues es sacar uno a uno los elementos que tenemos dentro de nuestra lista. ¿Y dónde van a parar estos elementos de mi lista? Pues para eso entonces necesito variables por separado. Y como son 3, pues yo puedo definir 3. Entonces podemos hacer lo siguiente. Puedo definir una variable A, una variable B, una variable C, todo en la misma línea. Y aquí hacemos igual a mi variable X. Con esta sola instrucción que nosotros estamos haciendo aquí, es lo que conocemos como desempacar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a mi variable A, B y C les va a asignar los elementos de la lista X. Vamos a ver si es cierto. Voy a imprimir nada más la variable B, que en teoría debería tener el número 2. Lo corremos y vemos que efectivamente ahora tiene el número 2. ¿Qué pasa si yo quiero agregar más elementos de los que tiene mi lista o más variables? Vamos a poner aquí una variable D. Pues lo que me va a hacer es que no me va a dejar. Me dice que no hay suficientes valores para desempacar. E incluso aquí nos dice todos. Dice, esperabas 4, pero pues solamente tenía 3. Entonces vamos a borrar esta D que habíamos puesto de más. Y así como podemos desempacar elementos de una lista, también podemos empacarlos. Vamos a poner aquí, empacar. ¿A qué nos referimos con esto? A que nosotros podemos tener, por ejemplo, diferentes variables, que en este caso yo voy a poner m igual a 1, n igual a 2 y l igual a 3. Si yo quiero empacarlos, voy a poner aquí una variable que se llama empaque. Y lo que vamos a hacer es poner mi variable m, mi variable n, mi variable l. Con eso ya estoy también creando una lista. De hecho, vamos a poner aquí print empaque. Vamos a correr nuestro programa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ustedes cuando empacan, lo que se les crea es una tupla, no una lista. De hecho, podemos imprimir aquí su tipo de dato para verificar que estamos en lo correcto. Y vemos que efectivamente es una tupla, no es una lista. Si ustedes ya quieren crear una lista y no una tupla, pues mejor pueden definirla con los corchetes como siempre lo habíamos hecho. Y ahora sí, me la crea como lista. Pero en la definición de empacar es esta, cuando se hace sin ningún tipo de paréntesis o corchetes. Con esto entonces, pues ya terminamos con el tema del día de hoy, que es prácticamente verificar el concepto de mutabilidad y lo que son las tuplas, que pues ya vimos que son un tipo de dato muy similar a las listas, pero con la diferencia que no pueden modificarse, solamente crearse. Ya después en clases posteriores vamos a seguir utilizándolas, vamos a ver más de sus usos y ya con eso pues puede quedar un poco más claro. Por el momento pues nos veríamos en el siguiente video con un nuevo tipo de datos llamado diccionario. Entonces pues nos vemos en la próxima.